¿Crees que sufre muchas opresiones? ¿Crees que las desigualdades ahí juegan, lo decías, ¿no? Las desigualdades juegan un papel importantísimo, no es algo propio de ellos, sino también estructural. ¿Cómo verías ahí el trabajo con los jóvenes en esas transiciones? ¿Y cómo los ves a ellos? ¿Y cómo podemos acompañar? Muchas cosas para un espacio muy reducido, pero bueno, tú contesta aquello que creas oportuno. Pues bueno, es una pregunta muy amplia. No lo he hecho antes y lo quiero hacer ahora. Agradecer al proyecto EBEL estar aquí. Estoy encantado. Además, nos conocemos hace años, muchos de nosotros, y trabajamos estos temas. Y encantado de estar con Fina y con Joan Manuel, ¿no? Y contigo, Asun, bueno, que ya tenemos trayectoria, ¿no? Muchas gracias por la invitación y os comento, sí, de una forma sintética también. Yo creo que el tema del empoderamiento, de las transiciones, ahí se puede entender de muchas maneras, ¿no? Pues no es lo mismo la población juvenil que está en un medio rural que la que está en una gran ciudad, ¿no? O los jóvenes que efectivamente se mueven, migran para buscar su sueño, buscar realidades diferentes. Son situaciones muy distintas, ¿no? Yo creo, nosotros hemos estudiado más quizá en el grupo y bueno, a lo largo de estos años las transiciones en los tiempos, ¿no? Más que en los espacios. Y bueno, pues hay un par de conclusiones que sí quería comentar, ¿no? Por una parte, yo creo que las transiciones en el tiempo de los jóvenes van a peor, es decir, la situación de la juventud ahora mismo es más precaria que hace 10 años, ¿no? Hay estudios, multitud de estudios que lo dicen y datos que lo avalan, ¿no? Hay cuestiones sociopolíticas macro claras y micro también muy claras, ¿no? Por los tiempos que vivimos. Yo creo que hablando de la juventud en general y la juventud que conocemos, ¿no? La de Cataluña, la de España, nuestra juventud, la que tenemos cerca, porque sería muy atrevido hablar de otras juventudes, ¿no? Pero pues le ha afectado, como decía antes, Pera, las crisis que ha habido, la económica, las dos económicas, porque la pandemia, en definitiva, produce también resultados económicos, macro, las políticas sociales que hay, las políticas de formación, han hecho, yo creo, que a nuestra juventud menos empoderada de lo que era antes, ¿no? Y además más descolocada. Tengo aquí una cita de Tezanos y Díaz de 2017 que plantean que al hablar de jóvenes nos encontramos ante una especie de nuevo proletariado o de un grupo social excluido y prescindible. La palabra prescindible es dolorosa, ¿no? Pero yo creo que es cierta, ¿no? Viene a decir que se plantea un problema que actualmente parece evidente, la situación infraposicionada de los jóvenes en el conjunto de la sociedad. Han perdido los jóvenes, y yo es mi visión de todos estos años, vamos, de los 80 para acá, ¿no? De los 70, cuando yo era joven, ¿no? Pero mi visión es esta, que han perdido espacio. ¿Por qué es prescindible? Pues porque son más pobres. Los jóvenes ahora son más pobres, hay más pobreza juvenil entre 16 y 29 años. El informe de la EAPN del año pasado lo dice claramente, en un decenio los jóvenes han incrementado un 11% su pobreza, han pasado de ser el 23% a ser el 34%, ¿no? Porque el paro juvenil pues ahora está en un 40%, en la crisis del 2008, que se inició en el 2008, llegó a estar en el 55%, seguimos siendo un país europeo con muchísimo paro juvenil, porque han vuelto situaciones de maltrato impensables, ¿no? Con temas de género, porque se está maltratando cerca de un 30% más a través de Internet a las adolescentes, ¿no? Fundamentalmente a las chicas. Son situaciones pues, que uno no se podría esperar hace 8, 7, 10 años, ¿no? Pero que está pasando. En ese sentido, hay unos elementos macro que efectivamente tienen influencia. Hay unos elementos sociopolíticos micro que tienen que ver con la sociedad digital, con la sociedad del siglo XXI. Tenemos, también debido a los elementos macro, jóvenes que son mucho más individualistas en general, no estoy hablando que se es más individualista porque es una forma de reaccionar, ¿no? Ante un sistema que te lo pone muy difícil. Mucho menos comprometidos con las decisiones que toman, no todos, evidentemente, pero el compromiso social está mucho más ausente. Las nuevas tecnologías tienen también parte de responsabilidad aquí, ¿no? Son más presentistas y pragmáticos, ¿no? Como dirían Bericat o como plantearía Tezanos, desde la sociología más micro dentro de lo macro, ¿no?
Y bueno, pues dentro de la declaración EVE que hemos estado viendo y que yo creo que viene muy a cuento este tema, se habla de ello, ¿no? Se habla de que se constata una tendencia mayoritaria hacia una aproximación más individual en detrimento de la comunitaria y de la conciencia sociopolítica. Es decir, esto se da como un hecho, es verdad, y se plantea la necesidad de impulsar procesos de acción socioeducativa comunitaria, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es así. La declaración, me imagino que habrá tiempo para debatirla en estos días, pero plantea esto, ¿no? Y yo no sé si me estoy alargando mucho, solo quería mencionar el dato que he dado antes, ¿no? De los jóvenes en dificultad social. Nos ha sorprendido en los últimos 3 años. En el grupo de investigación construimos una escala de autonomía para medir la autonomía, dentro de lo que son las escalas y lo que puede medirse un constructo de esas características, ¿no? Pero la autonomía entendida como constructo colectivo, es decir, no la autonomía de la persona individual que es autónoma y consigue lo que pretende, pero que lo puede conseguir pasando por encima de los demás, sino de la autonomía teniendo en cuenta al otro, teniendo en cuenta tu contexto, teniendo en cuenta tu colectividad, ¿no? Y nos hemos encontrado que pasando una de las dimensiones de esta escala, tiene 4 dimensiones, bueno, no os voy a contar porque sería muy largo, pero una es la implicación sociopolítica. Bien, los jóvenes que más implicación sociopolítica tienen son los jóvenes en dificultad social. En concreto lo hemos hecho con jóvenes con graves problemas sociales y además con jóvenes que están en centros de protección, han estado en acogimientos familiares, con jóvenes en justicia juvenil. Tienen un sentimiento de implicación social mucho más alto, ¿no? ¿A qué lo atribuimos? Y con esto acabo. Aquí hay adultos formados que intervienen con ellos buscando explicándoles qué pueden hacer en su realidad, cómo pueden tomar decisiones, dándole la capacidad de tomarla en su pequeño microespacio donde están y ayudándoles a comprometerse con la colectividad en la que viven, ¿no? Yo creo que esto, y pensamos todos, es fundamental porque es uno de los elementos que correlaciona con esa situación. Y bueno, pues creo que es muy importante tener esto en cuenta, es decir, que en nuestro trabajo para empoderar a los jóvenes, para hacerles más autónomos de verdad, para hacerles más independientes, para ayudarles a emanciparse de su sociedad, es fundamental, ¿no? La muestra que teníamos era bastante amplia, hemos hecho varios estudios en España, en Colombia, y en todas partes ocurre lo mismo, ¿no? Los jóvenes en dificultad son más autónomos con esta visión colectiva que los jóvenes que están estudiando y que los jóvenes que están trabajando, ¿no? Y que no tienen estas situaciones de dificultad. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me he alargado mucho. No, pero... Gracias, Miguel. De todos modos, muy interesante compartirlo y la verdad es que nos planteas un panorama complejo, difícil, pero ahora que apuntabas al final, ¿no? Con esta situación que se da con aquellos jóvenes en dificultad social que toman más conciencia y porque se encuentran en dificultades. Curiosamente, durante el proceso de investigación EVE, una de las cosas que emergía era que los momentos de crisis, los momentos de tensión, los momentos difíciles les ayudaban a empoderarse. El cómo se gestionaban esos momentos, el cómo se trabajaban esas cuestiones, ayudaba a tener otra mirada, a resurgir, a tomar otro posicionamiento, ¿no? Incluso algunos jóvenes, yo siempre, es una cosa que me impactó mucho, decía, dejarnos equivocarnos. Nos tenemos que equivocar para poder avanzar. Entonces, en ese sentido, agradecerte. Ya te pediremos más datos sobre esa investigación.